Hola. Hoy les quería contar algo bastante simple. A la mañana me levanté y tomé mate, ¿sí? Y tomé mate igual que ayer, igual que hace una semana, igual que hace un mes, igual que hace un año. Y empecé a darme cuenta que ese mate era bastante parecido al mate que había tomado hace 10 años. Y no tengo ningún recuerdo de esos mates. Pero sí me acuerdo mucho del mate que estaba tomando hace más de 15 años. No sé si ustedes lo recuerdan, pero yo recuerdo absolutamente todo. Recuerdo la casa donde estaba, la habitación adolescente, el televisor 14 pulgadas, las paredes pintadas, hablar con mi mamá. Fijé muchísimos esos recuerdos gracias a un evento que me sorprendió. Entonces, en algún punto, ¿existe en nuestra cabeza un botón que pone rec? Bueno, en este momento les tengo que contar que esto es un cassette virgen, ¿sí? Hay mucha gente que quizás no lo conoce. Es difícil explicar cassette y virginidad en una misma frase, así que voy a tratar de no explicarlo. Pero el cassette virgen tenía en mi adolescencia algo absolutamente espectacular, que era me podía quedar con un pedacito de mi vida, podía retener un recuerdo en esa tecnología. Yo era el DJ de las fiestas porque tenía pedacitos de canciones que iba a olvidar. Entonces, si hablamos de olvido, de pedacitos de canciones, tenemos que hablar de la memoria, ¿sí? La memoria se guarda en nuestro cerebro. Más precisamente, se guarda en las conexiones que tienen las neuronas. Ustedes, adentro de su cabeza, tienen alrededor de 100.000 millones de neuronas. Es un número increíblemente grande. Y esas neuronas se conectan mediante conexiones. Algunas de esas neuronas van a estar destinadas a guardar recuerdos. A los científicos nos encanta separar y clasificar cosas, así que voy a clasificar las memorias por el tiempo, ¿sí? Tenemos recuerdos de corto tiempo, esos que duran minutos, quizás horas, y tenemos recuerdos de largo tiempo. Y para eso les quiero contar una anécdota personal. El año pasado mi abuela, cuando cumplió 103 años, me pidió un deseo que fue: quiero que me lleves a la casa donde yo pasé mi adolescencia. Llevamos a la abuela a ese lugar, nos paramos enfrente de lo que para ella era una farmacia y me dijo: yo en esa terraza vi algo increíble, algo único. Yo en esa terraza vi pasar un avión por mi cabeza. Y el tipo que lo comandaba, me acuerdo perfectamente, que se llamaba Ramón Franco. ¿Qué hace una persona en la actualidad cuando no sabe algo? Agarra el celular, googlea y me fijé. Lo que le pasó a mi abuela por la cabeza era el avión que se llamaba Plus Ultra. Fue el primer avión que cruzó el Atlántico. Y sí, el que lo comandaba era un tipo que se llamaba Ramón Franco. Entonces, ¿es posible que los eventos novedosos, como el Plus Ultra de mi abuela o el 11 de septiembre en la televisión, pueda hacer que fije de alguna manera la memoria? Y no solamente la memoria de ese evento que me sorprendió, sino las situaciones periféricas a esa memoria. Bueno, lo que hacemos los científicos cuando tenemos esas hipótesis es hacer experimentos. Experimentos, en muchísimos casos, en roedores. Y lo que hicimos fue sorprender a ratas y ver si la sorpresa que les dábamos a las ratas se asociaba con una mejora en los aprendizajes cercanos a esa novedad. Nos dio resultado. Entonces, la gran pregunta que surgió es: ¿nosotros los humanos podemos formar memoria de la misma manera que los roedores? ¿Es tan real que la novedad nos ayuda a consolidar? Y si nos ayuda a consolidar, sería genial, ¿no?, que esta idea pueda utilizarse en la escuela. ¿Por qué? Porque podría generar una estrategia educativa a través de un conocimiento científico, algo que en la educación mundial es bastante innovador. Y así lo hicimos, sorprendimos a alumnos en escuelas con cosas muy, pero muy simples. Clases de ciencia, clases de música, clases de teatro, ¿sí? Mejoramos los aprendizajes de lecturas, de dibujos, de clases de informática, de clases de inglés. Es más, en la Universidad de Buenos Aires sorprendimos a los alumnos con un breve monólogo de stand-up. Y esa clase de histología la recordaron mucho más tiempo por la sorpresa. Pero ¿cómo transmitir ese conocimiento? ¿De qué manera la ciencia puede llegar a la sociedad? Bueno, básicamente estos conocimientos que se dieron en un laboratorio tenían
una participación muy, pero muy activa de docentes. Nosotros lo hicimos en 8.000 alumnos, lo cual significa que hay muchos maestros y muchos directivos que participaron de esas tareas. Sería muy egoísta para un científico publicar esos trabajos y que esos trabajos no lleguen a la sociedad y no lleguen a los docentes, porque en algún punto la ciencia que genera conocimiento debe modificar algo. Lo que se me ocurrió es hacer un experimento en vivo. ¿En dónde? En un medio de comunicación. Algo que puede ser bastante positivo, si daba bien, o algo bastante negativo, porque te expone muchísimo. Lo que hice fue contactar a Mario Pergolini y su radio Vorterix y decirle: Mario, yo soy investigador del CONICET, necesito hacer un experimento en vivo. Quiero sorprender a los oyentes. Quiero que esos oyentes sean parte de un aprendizaje. Quiero que se sorprendan y fijen más. Y lo que hicimos en una radio absolutamente de rock fue decir que una banda de rock muy, pero muy famosa iba a presentar un tema nuevo. Y lo que pusimos fue un tango de Gardel, de 3 minutos. ¿Cómo nos damos cuenta los científicos que el experimento funcionó? Bueno, chequeamos muy rápido las redes sociales y lo que vimos fueron muchos, pero muchos insultos. Personas que dijeron: se equivocaron, está Gardel, no está AC/DC. Ese fue el indicio de entender que cuando los fuimos a testear a los días siguientes, todos los recuerdos asociados a ese evento que dura 3 minutos estaban mucho más consolidados que los del resto de la mañana. Entonces, existe una transferencia entre el conocimiento científico y la sociedad. Pero en realidad, lo que tenemos que hacer es cambiar la educación. Cambiar la educación a través del conocimiento. Cambiar la educación a través de la ciencia. Y lo que se me ocurrió fue acortar la brecha entre la escuela y los laboratorios. Y lo que formé fue una ONG que se llama Educando al Cerebro. Educando al Cerebro está formado por muchos, pero muchos científicos que laburan absolutamente gratis. Es totalmente ad honorem. Donde participan muchos docentes. Y una de las primeras premisas que nos dijeron fueron: esto no va a funcionar. Básicamente, el colectivo docente es absolutamente conservador. Nunca les va a llegar una idea científica. Se van a oponer absolutamente a todo. Bueno, se equivocaron. Se equivocaron y por suerte. Porque empezamos a llenar teatros en distintas ciudades. Es más, llenamos un teatro en Paysandú, ¿sí? En Uruguay. No sé si lo conocen algunos o algunos estuvieron, pero fue impresionante ver 900 personas en otro país. Exportar ciencia. Ciencia que se había hecho con 2 pesos y con muchísima voluntad. Recorrimos algo así como 16 jornadas. Participaron más de 15.000 personas, 15.000 docentes. Que si eso lo extrapolamos a que si ese conocimiento lo llevan a las aulas, es mucho más grande la cantidad de niños que van a poder entender cómo funciona el cerebro. Podemos modificar el cerebro de los chicos, podemos modificar el cerebro de esos chicos para que aprendan más. Podemos usar la ciencia para mejorar el sistema educativo. Hoy presentamos un libro, no solamente acá, sino en Buenos Aires. En realidad son 5.000 libros que entregamos gratuitamente, en los cuales participan más de 35 investigadores de todo el mundo para llegar a esos docentes. No para llegar como una idea, para consolidar conocimiento, para que la ciencia en algún punto de sus vidas les dé un contenido, una motivación, una forma de entender que hay un cambio. Porque sabemos y estamos convencidos que más ciencia es más libertad. Muchas gracias.